Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas. Los buenos estudiantes saben que ante un gran año vale más quemar neuronas por un gran futuro que intentar olvidar los malos recuerdos del pasado. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita realizar una operación aritmética a cada elemento de un vector. Se plantea la solución en un programa de 56 líneas. En la línea 4 se importa la librería foundation.h. También se pueden importar librerías de C++ y de C. Veamos la función ejecutar, líneas 16 a 47. Esta función ejecutar, entonces, vemos que declara un vector, línea 18, de tamaño entero, o mejor, de tipo entero. Se inicializa con 5 valores, luego se imprime y luego se recorre en un ciclo desde la línea 23 hasta la línea 44. Observe que entre este ciclo mostramos al usuario un menú con las 4 opciones básicas: operaciones básicas, suma, resta, producto, división, y luego le indicamos que ingrese un número. La idea entonces es realizar esa operación que el usuario indicó con el número y el dato de la matriz en esa posición. Entonces, si el usuario ingresó el 4, querrá hacer una división del número entre el valor del vector que esté en esa posición. Esto se hace entonces a cada elemento del vector. Le invitamos a visitar la tutoría Operación Aritmética a Vector en Turbo C. Allí explicamos más detalladamente el uso de ciclos, de arrays y de la estructura switch case. Aquí vemos un programa orientado a objetos. Recuerde que la programación orientada a objetos es un paradigma de programación que permite crear programas flexibles y portables, ya que se usan clases que son reutilizadas. Entonces, para programar orientado a objetos en Objective-C se usan dos bloques de código principales, que son la interfaz y la implementación. La interfaz va entre las directivas @interface y @end, líneas 6 a 8. Aquí se entonces declara la estructura del objeto, o sea, se definen los atributos y los comportamientos de la clase. Y en la implementación, que va entre las directivas @implementation y @end, líneas 10 a 48, lo que se hace es programar la lógica de cada función declarada en la interfaz. Entonces la interfaz tiene la estructura y la implementación, la lógica de la clase de operación aritmética a vector. Veamos la interfaz. Aquí le damos nombre a la clase, operación aritmética a vector, 2 puntos, luego hacemos referencia a la clase NSObject. Esta es la clase principal de Objective-C. Aquí entonces declaramos los atributos de esta clase. Entonces observe que se declaran las variables x, opción, número y n. Son variables que pueden ser accedidas desde cualquier método de la implementación. Vemos que estos atributos se usan en la función ejecutar. Declaremos ahora las funciones o comportamientos. Entonces en la línea 7 se declara la función ejecutar. Para declarar una función, primero indicamos el nivel de la función. Con menos indicamos que es un método de instancia. Luego el tipo de retorno, void para retornos vacíos. Luego el nombre de la función, en este caso ejecutar. Por último irán los parámetros. Esta función no recibe ningún parámetro. Los parámetros irán separados con 2 puntos. Y cada parámetro se compone de tipo de dato y nombre de variable. Ya queda lista la interfaz, el compilador sabrá entonces la cantidad de memoria a reservar a cada objeto que se instancie de esta clase. Veamos la implementación. En la implementación internamente el compilador importa la interfaz. Para poder programar una función, esta previamente debe haber sido declarada. Entonces en la implementación hay un método especial, líneas 11 a 15. Este es el método init. Este es el constructor por defecto de cualquier clase de Objective-C. Este constructor no es necesario declararlo a menos que se sobrescriba, es decir, que reciba parámetros de entrada. El constructor se encarga de inicializar las variables de instancia. En este caso
se inicializa la variable n en sí, que será el tamaño del vector. Este constructor se invoca cuando se instancia un objeto de la clase operación aritmética vector, o sea, en la línea 52. Ya con esto queda lista la implementación y la interfaz, o sea, la clase operación aritmética vector. Para usar esta clase en otro archivo sería más recomendable programar la interfaz en un archivo con extensión .h, la implementación en otro archivo con extensión .m y luego importarlos para evitar copiar y pegar el código completo, como en este caso. Vamos a instanciar entonces un objeto para usar esta clase. Eso lo hacemos en el main, líneas 50 a 56. Recuerde que el main es el método de inicio del programa. En el main, línea 52, creamos un puntero de la clase operación aritmética vector. Lo llamamos obj. Se declara entonces con asterisco. Este puntero va a permitir usar esta clase, pero se debe instanciar con un objeto. Para eso entonces se invoca a la función alloc, que reserva memoria dinámica a la clase operación aritmética vector, luego al constructor init. Entonces en memoria queda definida la estructura de un objeto de la clase operación aritmética a vector. Ya se puede usar el puntero y manipular la clase, simplemente será invocar la función ejecutar que resuelve el problema. Entonces en la línea 53, entre corchetes, nombramos el puntero obj y la clase y el método a invocar, en este caso ejecutar, y el compilador irá de la línea 53 a la línea 16 y continúa así, mostrando entonces la solución del problema. Por último, release es un método que se encarga de liberar la memoria dinámica creada. Esta fue la tutorial ejercicio, crear un programa que permita realizar una operación aritmética a cada elemento de un vector. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co. Trinamos como @tutorías.